Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a ver la ley de Ohm. Vamos a ver qué es esto de la ley de Ohm y qué establece esta ley, y luego vamos a ver las fórmulas de la ley de Ohm, pero solo vamos a ver lo último. Vamos a empezar por ver qué es esto de la ley de Ohm y qué establece la ley de Ohm. Mirad, aquí os estoy mostrando al autor de la ley de Ohm. Era un físico y matemático alemán llamado Georg Simon Ohm. No vamos a hablar de su biografía ni de sus trabajos, ya que eso nos llevaría muchísimo tiempo, pero sí que vamos a hablar de uno de sus trabajos, que es el de la ley de Ohm. ¿Y qué es esto de la ley de Ohm? Bueno, pues lo podéis ver aquí. Como podemos ver, la ley de Ohm lleva el nombre de este científico, es decir, Ohm, al igual que la unidad de la resistencia, que son los ohmios. Bueno, pues de ahí vienen los ohmios. ¿Y qué es esto de la ley de Ohm? Bueno, pues nos dice que la ley de Ohm establece que la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. ¿Qué quiere decir esto de directamente proporcional e inversamente proporcional? Bueno, pues vamos a verlo con la corriente, el voltaje y la resistencia, porque son los ejemplos que tenemos aquí, pero nos vale realmente para cualquier valor que sea directamente proporcional a otro o inversamente proporcional a otro valor. Bueno, pues vamos a empezar por ver qué es esto de directamente proporcional. Bueno, pues esto quiere decir que si el voltaje aumenta, la corriente aumenta. Y si el voltaje disminuye, la corriente disminuye. Pero como son directamente proporcionales, eso quiere decir que si el voltaje cambia su valor en cierto porcentaje, la corriente va a cambiar el valor con el mismo porcentaje. Es decir, que si el voltaje se duplica, la corriente se duplica. Y si el voltaje disminuye a la mitad, la corriente disminuye a la mitad. Eso es directamente proporcional. Y ahora vamos a ver qué es esto de inversamente proporcional. Lo de inversamente proporcional quiere decir que si la resistencia aumenta, la corriente disminuye. Y si la resistencia disminuye, la corriente aumenta. Es decir, ahora son inversamente proporcionales. Ya vemos que si uno aumenta, el otro disminuye. Pero como son inversamente proporcionales, eso quiere decir que si la resistencia cambia su valor en cierto porcentaje, la corriente va a cambiar su valor con el mismo porcentaje que lo haga la resistencia. Es decir, que si la resistencia se duplica, la corriente disminuye a la mitad. Y si la resistencia disminuye a la mitad, la corriente se duplica. Bueno, pues eso quiere decir lo de directamente proporcional e inversamente proporcional. Lo de directamente proporcional ya hemos visto que si el voltaje aumenta, la corriente aumenta, y si el voltaje disminuye, la corriente disminuye. Pero la corriente va a cambiar con el mismo porcentaje que lo haga el voltaje, es decir, si el voltaje se duplica, la corriente se duplica, y si el voltaje se reduce a la mitad, la corriente se reduce a la mitad. Y en cambio lo de inversamente proporcional ya hemos visto que si la resistencia aumenta, la corriente disminuye. Y si la resistencia disminuye, la corriente aumenta. Pero la corriente va a cambiar con el mismo porcentaje que lo haga la resistencia, es decir, si la resistencia se duplica, la corriente se reduce a la mitad, y si la resistencia se reduce a la mitad, la corriente se duplica. Bueno, pues ahora que hemos visto qué es esto de la ley de Ohm y qué establece esta ley, vamos a ver realmente de dónde sale esta ley. Y para ello vamos a usar este circuito que tenemos aquí. Aquí tenemos un diagrama esquemático de un circuito electrónico en concreto. ¿Y qué tenemos en este circuito electrónico? Tenemos una fuente de voltaje de corriente continua y aquí tenemos un resistor. Además sabemos que este resistor es fijo porque este es el símbolo estándar del resistor fijo. Entonces sabemos que el valor de la resistencia siempre va a ser fijo y nosotros no lo podemos cambiar. Ahora, ¿qué podemos ver en el símbolo estándar de la fuente de alimentación de corriente continua? Vemos que hay una flecha que le cruza de forma diagonal. Bueno, pues cuando tenemos una flecha que cruza de forma diagonal a un dispositivo electrónico, eso quiere decir que el valor del dispositivo electrónico puede cambiar. Recordad cuando vimos los resistores variables. El símbolo estándar del reóstato era este, es decir, el símbolo estándar de un resistor fijo, pero con una flecha que le cruza diagonalmente. Y esto quiere decir que el valor de la resistencia puede cambiar, es variable. Eso es lo que nos está indicando realmente esta flecha. Que cuando tenemos esta flecha cruzando diagonalmente a un dispositivo electrónico, su valor puede cambiar, es decir, es variable. Y aquí lo tenemos, aquí tenemos un resistor variable. Concretamente tenemos un reóstato porque este es el símbolo estándar del reóstato. Pero esta flecha que le cruza diagonalmente significa que su valor puede cambiar. Bueno, pues esta flecha la tenemos aquí, en la fuente de voltaje de corriente continua. Y como digo, esta flecha que cruza de forma diagonal a esta fuente de alimentación, esto quiere decir que el valor del voltaje puede cambiar. Lo podemos cambiar cuando queramos. ¿Y por qué vamos a querer eso? Bueno, pues porque cada vez que cambiemos el valor del voltaje manteniendo el valor de la resistencia constante, porque ya sabemos que se trata de un resistor fijo y su valor no puede cambiar,
Entonces ya sabemos que el valor de la resistencia es constante. Entonces, como digo, cada vez que cambiemos el valor del voltaje manteniendo este constante, vamos a realizar una medición de corriente para saber cuánta corriente está circulando por este circuito en concreto en función del valor del voltaje. Recordad cuando vimos las mediciones básicas. Cuando queríamos medir la corriente, el multímetro había que colocarlo en serie para que la corriente solo pueda viajar por una trayectoria. Aquí solo tiene una trayectoria por donde viajar. Atraviesa el multímetro, continúa por el conductor, atraviesa la resistencia, continúa por el conductor y acaba entrando por la terminal negativa, cuando ha salido por la terminal positiva. Entonces solo tenemos una trayectoria para la corriente, y eso significa que toda la corriente que tenemos aquí, la tenemos aquí atravesando el multímetro, la tenemos aquí atravesando la resistencia y la tenemos aquí entrando por la terminal negativa. Por eso lo colocamos en serie, para medir cuál es el valor de la corriente que está atravesando por este circuito en concreto. Si no os acordáis, repasar lo de las mediciones básicas, el vídeo donde vimos las mediciones básicas. Y luego, ¿qué podemos ver aquí en la parte izquierda? Aquí tenemos otro multímetro. Realmente aquí lo que queremos medir es el voltaje. Y lo que queremos medir es el voltaje de esta fuente de alimentación. Por eso nos conectamos directamente a las terminales de esta fuente de alimentación. Recordar cuando queríamos medir el voltaje de una pila. Bueno, pues aquí tenemos una pila, aquí tenemos la terminal positiva y luego en este lado tenemos la terminal negativa. Bueno, pues simplemente con un cable rojo conectamos las terminales tanto del multímetro como de la pila. Y luego lo mismo con las terminales negativas, pero con un cable negro. Bueno, pues esto que tenemos aquí es lo mismo que tenemos aquí realmente, porque estamos conectándonos directamente a las terminales, tanto positiva como negativa de la fuente de alimentación. Entonces lo que tenemos aquí realmente es una conexión en paralelo. Aquí lo tenemos en serie porque queremos medir la corriente, por eso lo tenemos en serie. Y aquí lo tenemos en paralelo porque queremos medir el voltaje. Porque vamos a ir cambiando el voltaje de esta fuente de alimentación. Entonces, imaginemos que empezamos con un valor de voltaje en concreto, nos da igual el valor, pero recordar que se tiene que mantener constante, no va a cambiar, solo va a cambiar el del voltaje. Bueno, pues imaginemos que empezamos aquí con un valor de voltaje en concreto, nos da igual el valor, y el valor de la resistencia es constante, no va a cambiar. Bueno, pues como digo, empezamos con un valor de voltaje en concreto. Bueno, pues el multímetro simplemente nos va a indicar cuánta corriente está atravesando por el circuito en ese momento cuando tenemos un valor de voltaje en concreto. Ahora, ¿qué pasa si aumentamos el valor del voltaje? Bueno, pues vamos a ver que la corriente también aumenta. Y si reducimos el voltaje, vamos a ver que la corriente también se reduce. Pero vamos a ir más allá. ¿Qué pasa si duplicamos el valor del voltaje? Bueno, pues vamos a ver que realmente el valor de la corriente también se va a duplicar. Y si reducimos a la mitad el valor del voltaje, vamos a ver que la corriente también se reduce a la mitad. Entonces podemos sacar en claro que la corriente es directamente proporcional al voltaje. Y ya tenemos la mitad de la ley de Ohm establecida. Ya hemos comprobado que la corriente es directamente proporcional al voltaje, manteniendo la resistencia constante. Ahora, antes de ver lo de la corriente es inversamente proporcional a la resistencia, vamos a ver cómo realizamos nosotros el cambio del voltaje de una fuente de alimentación. Porque uno puede pensar, bueno, pues coloco aquí una pila con un valor en concreto y mido la corriente. Luego coloco otra pila con otro valor o coloco otra pila con el mismo valor que la primera. Así ya tengo el doble y veo qué pasa con la corriente. Bueno, pues lo podríamos hacer así, pero esa no es la manera. Hay otra manera mejor de hacerla y es la siguiente. Esta que veis aquí. Aquí podemos ver que tenemos voltajes diferentes. Aquí tenemos 12 voltios, aquí 10 voltios, aquí 8 voltios, aquí 6 voltios, aquí 4 voltios y aquí 2 voltios. Y aquí podemos ver el símbolo estándar de la fuente de voltaje de corriente continua. Pero realmente este símbolo no debería de aparecer aquí. Simplemente se ha puesto para que vierais que aquí tenemos diferentes voltajes en estos puntos. Pero realmente no se trata de diferentes fuentes de voltajes, sino que solo vamos a tener una fuente de voltaje. Es decir, para que lo entendáis, aquí solo tenemos una fuente de alimentación. Aquí tenemos el negativo y aquí tenemos el positivo. Bueno, pues imaginemos ahora que a esta fuente de alimentación tenemos conectados unos resistores en serie. Esto de los resistores en serie todavía no lo hemos visto, lo veremos cuando veamos los circuitos en serie. Pero adelantaros que cuando tenemos resistores en serie, una de las aplicaciones es el de dividir el voltaje. Recordad cuando vimos los resistores variables, que el potenciómetro lo que hacía era dividir el voltaje y el reóstato controlar la corriente. Bueno, pues cuando tenemos resistores en serie, una de las aplicaciones es el de dividir el voltaje. Y eso lo vais a entender mejor cuando veamos los circuitos en serie. Bueno, pues como digo, en cada resistor vamos a tener una caída de voltaje. Y si nosotros nos conectamos a esos resistores, vamos a tener aquí las salidas de voltaje.
Pero como digo, eso lo vais a entender mejor cuando veamos los circuitos en serie. Simplemente os estoy enseñando cómo obtener diferentes valores de voltaje a partir de una sola fuente de alimentación, usando aquí un divisor de voltaje, es decir, una conexión de resistores en serie. Bueno, ahora bien, si nosotros queremos obtener un valor de voltaje que tenemos aquí, en concreto, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues colocamos aquí un interruptor rotatorio. Recordar cuando vimos los interruptores. Bueno, pues aquí tenemos un interruptor rotatorio. Bueno, pues simplemente vamos a colocar el indicador del interruptor en la posición donde queramos obtener cierto voltaje en concreto. Imaginemos que queremos 8 voltios. Bueno, pues colocamos aquí el indicador del interruptor. Y así es como obtenemos los diferentes voltajes. Bueno, ahora vamos a comprobar que la corriente es inversamente proporcional a la resistencia. Aquí tenemos otro diagrama esquemático de un circuito electrónico en concreto. ¿Qué podemos ver de este circuito electrónico? Bueno, pues que tenemos una fuente de voltaje, de corriente continua, y es constante, es decir, no va a cambiar porque no tenemos esa flecha que le cruza diagonalmente. Pero esta vez la tenemos aquí. Recordar que la flecha que cruza diagonalmente a un dispositivo electrónico simplemente nos está diciendo que el valor de ese dispositivo electrónico puede cambiar. Es decir, aquí tenemos un resistor variable, porque la resistencia puede cambiar, así nos lo está indicando la flecha. Pero ya sabemos que este símbolo estándar concretamente pertenece al reóstato, que es un resistor variable. Bueno, pues aquí lo tenemos. Recordar que el reóstato simplemente controla la corriente, y eso es lo que queremos hacer aquí. Aquí queremos controlar la corriente en función del valor de la resistencia que tengamos en este resistor variable, manteniendo el voltaje constante. Bueno, pues cada vez que cambiemos el valor de la resistencia, vamos a medir la corriente. Por eso tenemos este multímetro en serie, para medir la corriente. Y este multímetro lo tenemos en paralelo porque realmente lo que estamos midiendo aquí es el voltaje de la fuente de alimentación. Por eso lo tenemos en paralelo, para medir el voltaje de esta fuente de alimentación. Y aunque sea constante, vamos a comprobar que sea constante. Vamos a ver qué valor nos está dando el multímetro. Entonces, como digo, imaginemos que empezamos con un valor de resistencia en concreto, manteniendo el voltaje constante. Bueno, pues aquí simplemente nos va a indicar cuánta corriente está circulando por este circuito en concreto, en función del valor de la resistencia que tengamos aquí. Ahora, ¿qué pasa si aumentamos el valor de la resistencia? Bueno, pues que vamos a ver que la corriente realmente disminuye. ¿Y qué pasa si disminuye la resistencia? Vamos a ver que la corriente aumenta. Pero vamos a ir más allá. ¿Qué pasa si duplicamos el valor de la resistencia? Bueno, pues vamos a ver que la corriente se reduce a la mitad. ¿Y qué pasa si reducimos a la mitad ahora el valor de la resistencia? Bueno, pues vamos a ver que realmente ahora la corriente se duplica, realizando siempre estas mediciones con el voltaje constante. Bueno, pues ya hemos comprobado que la corriente es inversamente proporcional a la resistencia. Entonces ya tenemos la ley de Ohm. Ya hemos visto que la corriente es directamente proporcional al voltaje. Y eso quiere decir que cuando el voltaje cambie su valor en cierto porcentaje, la corriente lo va a hacer con el mismo porcentaje que lo haga el voltaje, manteniendo la resistencia constante. Eso quiere decir que si el voltaje se duplica, la corriente se duplica. Y si el voltaje se reduce a la mitad, la corriente se reduce a la mitad. Y también hemos comprobado que la corriente es inversamente proporcional a la resistencia. Eso quiere decir que cuando la resistencia cambie su valor en cierto porcentaje, la corriente va a cambiar su valor con el mismo porcentaje que lo haga la resistencia, manteniendo siempre el voltaje constante. Y eso quiere decir que si la resistencia se duplica, la corriente se reduce a la mitad. Y si la resistencia se reduce a la mitad, la corriente se duplica. Bueno, pues ya hemos deducido la ley de Ohm. Ahora vamos a ver cuál es la fórmula de la ley de Ohm, o las fórmulas, porque realmente tenemos tres y ahora vais a entender por qué. Ahora, ¿cómo establecemos nosotros una fórmula para la ley de Ohm? Con los datos que tenemos aquí. Es decir, sabiendo que la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Bueno, pues ¿cómo se representa lo de directamente proporcional matemáticamente? Y lo voy a representar con el voltaje y la corriente porque es lo que tenemos en la ley de Ohm, pero realmente nos vale para cualquier valor que sea directamente proporcional a otro valor. Es decir, matemáticamente se representa así: voltaje es igual a corriente por una constante. Y necesitamos una constante porque realmente el voltaje no es igual a la corriente. Es decir, si tuviésemos voltaje es igual a corriente, aquí podemos sacar en claro que si el voltaje se duplica, la corriente también se duplica, porque realmente son iguales. Pero esto no es así, el voltaje no es igual a la corriente. Puede que se dé el caso de que sean iguales en valores, pero no es siempre así. Entonces, para representarlo de directamente proporcional, uno de los valores hay que multiplicarlo por una constante.
Y en este caso nos está diciendo que el voltaje es igual a la corriente por el valor de esta constante. ¿Qué pasa si el valor de esta constante es 1? Bueno, pues que aquí sí, el voltaje va a ser igual a la corriente. Y entonces cuando dupliquemos el voltaje, la corriente se tiene que duplicar. Y si se reduce a la mitad el voltaje, la corriente se va a reducir a la mitad. Porque realmente son iguales. Porque el voltaje es igual a la corriente por una constante. Y la constante vale 1. Bueno, pues en este caso, el voltaje sí que es igual a la corriente. Ahora, ¿qué pasa si esta constante vale 2? Bueno, pues vamos a verlo. ¿Qué pasa si tenemos un voltaje de 10 voltios? ¿Cuál es la corriente sabiendo que la constante es 2 y sabiendo que el voltaje es igual a la corriente por esa constante? Bueno, pues sabemos que tiene que valer 5 amperios, porque 5 por 2 es 10. Ahora, ¿qué pasa si duplicamos el valor del voltaje? Bueno, pues ahora tenemos 20 voltios y como sabemos que esta fórmula de aquí simplemente es para la ley directamente proporcional, sabemos que si este se duplica, este se tiene que duplicar, porque realmente el voltaje es igual a la corriente por una constante. Bueno, pues ¿cuánto vale ahora la corriente sabiendo que la constante vale 2? Tiene que valer 10, porque se está duplicando también el valor de la corriente. Bueno, pues tenemos 10 amperios por 2. Este es el valor del voltaje. 10 por 2, 20, que es lo que tenemos aquí. ¿Y qué pasa si seguimos duplicando? Bueno, pues si tenemos ahora 40 voltios, ¿cuánto va a valer la corriente? Vamos a saber que vale 20, porque también se tiene que duplicar, porque así nos lo está marcando esta fórmula de aquí. Y ya luego los amperios lo multiplicamos por la constante, que es 2, para obtener el valor del voltaje, que sabemos que es 40. 20 por 2 es 40. Y lo mismo si reducimos a la mitad. Bueno, pues ya hemos visto, si reducimos a la mitad, ahora tenemos 20 voltios, tenemos que tener 10 amperios, porque 10 por 2 es 20. Entonces, esto de la constante simplemente nos está marcando en cuánto se diferencian el voltaje y la corriente. Es decir, aquí vemos que el voltaje siempre va a ser el doble que la corriente. Pero si la constante, por ejemplo, ahora vale 3, vamos a saber que el voltaje siempre va a ser 3 veces mayor que la corriente. Pero van a seguir cambiando de forma directa. Es decir, si este se duplica, este se tiene que duplicar. Y si este se reduce a la mitad, este se va a reducir a la mitad. Bueno, pues esto realmente se estudia en mi curso de álgebra, porque esto es álgebra, no es ámbito de este curso, pero era para que vierais de dónde salía esto de directamente proporcional. ¿Qué es esto? Voltaje es igual a corriente por constante. ¿Por qué ponemos aquí la constante y no la ponemos en el voltaje? Porque podríamos decir que la corriente es igual al voltaje por una constante. Bueno, pues esto realmente es porque nosotros podemos tener un voltaje. Recordad, aquí tenemos una batería. Polo positivo y polo negativo. Bueno, pues aquí tiene un valor de voltaje en concreto. Imaginemos que son 12 voltios. Estos 12 voltios existen y los tenemos preparados para realizar una fuerza para mover unas cargas cuando queramos. Y con la resistencia pasa lo mismo. Aquí tenemos un resistor que no está conectado, está suelto, pero ya sabemos que tiene un valor de resistencia. Y lo mismo le pasa al voltaje. Ahora, si nosotros conectamos de tal forma que el voltaje atraviese la resistencia, entonces sí que ya tenemos corriente. Entonces, ¿qué podemos sacar en claro? Que el voltaje existe aunque no haya corriente y que la resistencia existe aunque no haya corriente, pero la corriente solo existe cuando hay un voltaje que está atravesando una resistencia. Entonces, realmente es la corriente quien depende del voltaje, porque si no hay voltaje, no hay corriente, pero si no hay corriente puede haber voltaje. Bueno, pues voy a limpiar todo esto para verlo mejor, para volverlo a poner. Es decir, que ya tenemos esta fórmula. Voltaje es igual a corriente por una constante. Y hemos comprobado que esta fórmula lo que hace es indicarnos que este valor es directamente proporcional a este. Ahora bien, ¿cuál es la constante en esta ecuación? Bueno, recordar cuando estuvimos comprobando que era eso de la ley de Ohm, de dónde salía, que estuvimos realizando unas mediciones de corriente, cuando cambiábamos el valor del voltaje de la fuente de alimentación manteniendo la resistencia constante. Entonces, ¿qué podemos sacar en claro? Que la resistencia es la constante en esta ecuación. Es decir, que aquí tenemos voltaje es igual a corriente por resistencia. Y ahora vamos a ver lo de inversamente proporcional. ¿Qué es eso de directamente proporcional? Bueno, pues vamos a verlo con unos números. ¿Cuál es el inverso del 2? O el recíproco, que es lo mismo. Sabemos que es un medio, porque si nosotros multiplicamos 2 por un medio, da 1. Entonces, este es el inverso del 2. ¿Cuál es el inverso de la resistencia? Que ya lo vimos, que era realmente la conductividad. Bueno, pues es esto, 1 entre R. Porque si multiplicamos resistencia por 1 entre R, va a dar 1. Bueno, pues este es el inverso de este. Entonces, para representar que un valor es inversamente proporcional a otro, ¿cómo lo indicamos?
Bueno, pues vamos a verlo. Resistencia es igual a constante entre corriente. ¿Qué podemos sacar en claro de esta fórmula? Sin tener en cuenta la constante. Imaginemos que aquí tenemos un 1. ¿Qué podemos sacar en claro? Bueno, pues si aquí tenemos un 1, sabemos que el inverso de la corriente es igual a la resistencia. Porque 1 entre corriente es el inverso de la corriente. Aquí se me ha olvidado poner una flecha porque no es igual. Al igual que aquí. No es igual, es el inverso. Bueno, pues este es el inverso de este. Bueno, pues esta ecuación nos sirve para indicar que un valor es inversamente proporcional a otro. Y como siempre tiene que haber una constante por medio, porque si no ponemos esta constante y lo dejamos así, R es igual a 1 entre corriente, bueno, pues vamos a saber que siempre la resistencia es igual al inverso de la corriente, pero eso no es así. Porque puede que este sea el doble que este, el triple o otro número. Me da igual. Pero eso lo va a marcar la constante, porque estamos dividiendo la constante entre la corriente. Y eso es la resistencia. Entonces ya tenemos lo de inversamente proporcional, es decir, resistencia es igual a constante entre corriente. Ahora, ¿quién es la constante en esta ecuación? Recordar que cuando estuvimos viendo que la corriente era inversamente proporcional, cuando estábamos realizando las mediciones de la corriente cambiando el valor de la resistencia, manteníamos el voltaje constante. Bueno, pues el voltaje es la constante en esta ecuación. Es decir, que tenemos resistencia es igual a voltaje entre corriente. Entonces, teniendo esto y teniendo la ley de Ohm, que simplemente nos está diciendo que la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia, bueno, pues vamos a representar estas fórmulas con la corriente, porque es lo que nos está diciendo. ¿Cómo representamos esta fórmula con la corriente? Bueno, pues simplemente tenemos que despejar para la corriente. ¿Cómo despejamos para la corriente? Bueno, pues dividimos entre resistencia para que se cancele y lo que hacemos aquí lo tenemos que hacer aquí. Bueno, pues ya tenemos esta ecuación que es corriente es igual a voltaje entre resistencia. ¿Y cómo representamos esta con la corriente? Bueno, pues ahora hay que multiplicar aquí la corriente para que se cancele y lo que hacemos aquí lo tenemos que hacer en este lado. Y ya tenemos I por R. Y ahora simplemente tenemos que dividir entre la resistencia para que se cancele en este lado y dividirla en este. Es decir, reemplazamos la corriente por la resistencia. ¿Y qué nos queda? Lo mismo que tenemos arriba, es decir, corriente es igual a voltaje entre resistencia. Esta es la fórmula de la ley de Ohm. Y vamos a verlo. Aquí lo tenéis. Aquí tenemos, como digo, la ley de Ohm. ¿Y qué nos está diciendo? Que realmente la corriente es directamente proporcional al voltaje, porque así se representa, porque más o menos van a ser igual, porque si uno aumenta, el otro tiene que aumentar. Y también vemos que la corriente es inversamente proporcional a la resistencia, porque aquí tenemos el valor inverso de la resistencia, como hemos visto hace nada. Bueno, pues esta es la fórmula de la ley de Ohm. Y aquí vemos las unidades. Aquí tenemos amperios es igual a voltaje entre ohmios. Ahora bien, os dije al principio que teníamos realmente tres fórmulas para la ley de Ohm. ¿Y por qué tenemos tres fórmulas? Porque realmente aquí tenemos tres valores. Y si tenemos dos valores de estos, ya podemos obtener el tercero, el que nos falte. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el valor del voltaje y de la resistencia. ¿Cómo calculamos la corriente? Bueno, pues dividimos el voltaje entre la resistencia. Pero ahora, ¿qué pasa si tenemos el valor de la corriente y el valor de la resistencia y queremos saber cuánto voltaje tenemos? Bueno, pues lo que hay que hacer simplemente con esta fórmula es despejar para el voltaje. Para este de aquí. ¿Cómo despejamos para el voltaje? Bueno, pues simplemente multiplicamos por la resistencia para que se cancelen y lo que hacemos en este lado lo tenemos que hacer en este otro lado de aquí. Y entonces ya tenemos la fórmula para obtener el voltaje cuando tenemos el valor de la resistencia y el de la corriente. Y lo podéis ver ahora mejor. Aquí lo tenéis. Voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces, cada vez que queramos obtener la corriente, bueno, pues con tener el valor del voltaje y de la resistencia nos vale y usaremos esta fórmula de aquí. Ahora, si queremos obtener el voltaje porque tenemos el valor de la corriente y el de la resistencia, usaremos esta fórmula de aquí. Ahora, ¿qué pasa si queremos obtener la resistencia? Porque tenemos el valor de la corriente y el del voltaje. Bueno, pues simplemente tenemos que despejar para la resistencia. Es decir, dividimos aquí la corriente para que se cancele en este lado, y todo lo que hacemos, voy a hacer un poco más pequeño, y todo lo que hacemos en este lado lo tenemos que hacer en este otro lado, porque hay que hacer lo mismo. Entonces ya tenemos la fórmula
de la resistencia, y es la siguiente, esta de aquí. Entonces ya veis que tenemos tres fórmulas para la ley de Ohm, porque realmente la ley de Ohm relaciona la corriente con el voltaje y con la resistencia. Y eso quiere decir que si tenemos dos de estos valores, podremos obtener el tercero. Entonces, si tenemos el voltaje y la resistencia, usaremos esta fórmula de aquí para obtener la corriente. Si tenemos la corriente y la resistencia, usaremos esta fórmula porque es la que obtiene el voltaje. Y si queremos obtener la resistencia porque tenemos el voltaje y la corriente, usaremos esta de aquí. Ahora bien, si es la primera vez que veis estas fórmulas, yo entiendo que os cueste un poco memorizarlas y que no las lleguéis a entender del todo bien. Pero si usáis el razonamiento, esta ecuación ya hemos visto de dónde sale, porque la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia, y así se representa matemáticamente. Y a partir de aquí, simplemente podemos sacar las otras. Ya hemos visto que si multiplicamos aquí por la resistencia, obtendremos simplemente la fórmula del voltaje, que es esta de aquí. Entonces, como digo, si es la primera vez que veis esto y os cuesta memorizar las fórmulas, ¿qué os recomiendo yo? Bueno, pues yo os recomiendo que os aprendáis una fórmula, la que sea más fácil para vosotros, y a partir de ahí deducís las demás fórmulas. Es decir, imaginemos que esta fórmula es la más sencilla para vosotros, porque simplemente se trata de una multiplicación y las otras, que son una división, no sabéis realmente quién va en el numerador o en el denominador. Entonces, como digo, imaginemos que es esta la fórmula, la que es más fácil para vosotros. Bueno, pues a partir de aquí obtendremos las demás fórmulas. Imaginemos que ahora queremos corriente. Bueno, pues ¿qué tenemos que hacer? Despejar para la corriente, es decir, dividir entre la resistencia para que se cancele aquí, y lo que hacemos en este lado lo tenemos que hacer en este otro lado. Perdón, que se me va el ratón. Como digo, lo tenemos que hacer en este lado, pues ya tenemos voltaje entre resistencia, que es esta fórmula de aquí. ¿Qué pasa si queremos ahora la resistencia? Pues lo mismo, ahora simplemente tendremos que dividir la corriente para que se cancele, y así despejamos para la resistencia. Y lo que hacemos aquí lo tenemos que hacer en este lado, y ya tenemos la fórmula de la resistencia. Entonces, como digo, aprenderos una, la que más fácil sea, y luego a partir de ahí deducir las demás. Si os aprendéis estas de aquí, bueno, pues lo tenéis muy fácil, porque sabéis que el voltaje siempre va en el numerador, y luego en el denominador irá o un valor u otro, en función de lo que se quiera obtener. Es decir, si queremos obtener corriente, en el denominador va a ir la resistencia, y si queremos obtener resistencia, en el denominador va a ir la corriente, pero en el numerador siempre va a ir el voltaje. Bueno, y a partir de aquí, como digo, deducís las demás. Pero si seguís teniendo problemas con esto, aquí tenemos una ayuda para memorizar las fórmulas de la ley de Ohm. En este diagrama circular tenemos las tres fórmulas de la ley de Ohm. ¿Y cómo funciona? Si queremos obtener, por ejemplo, el voltaje, bueno, pues nos situamos encima del voltaje con el dedo, lo tapamos, ¿y qué nos queda? Corriente por resistencia. Ahora, ¿qué pasa si queremos obtener, por ejemplo, la corriente? Bueno, pues nos situamos con el dedo, lo tapamos, ¿y qué nos queda? Voltaje entre resistencia. ¿Y qué pasa si queremos obtener ahora la resistencia? Bueno, pues lo tapamos con el dedo, ¿y qué nos queda? Voltaje entre corriente. Entonces, simplemente os tenéis que acordar de que el voltaje siempre va en la parte superior, siempre va aquí arriba, y luego aquí abajo va o la corriente o la resistencia o la corriente, me da igual porque se trata de una multiplicación. Entonces me da igual si aquí está la resistencia en este lado o está en el lado derecho, o si la corriente está en el lado derecho o en el lado izquierdo, me da igual porque se trata de una multiplicación. Entonces, simplemente os tenéis que acordar de que el voltaje siempre va en la parte superior. Y luego ya, si queréis obtener, por ejemplo, el voltaje, como digo, pues simplemente os situáis encima, lo tacháis o lo tapáis con el dedo, y ¿qué nos queda? Voltaje por resistencia. Y lo mismo si queremos ahora la corriente. Nos ponemos encima de ella y ¿qué nos queda? Voltaje entre resistencia. Y si nos ponemos ahora encima de la resistencia, porque es lo que queremos obtener, ¿qué nos queda? Voltaje entre corriente. Bueno, pues simplemente que sepáis que existe este diagrama circular para ayudaros a memorizar las fórmulas de la ley de Ohm, porque aquí tenemos las tres fórmulas. Para aquellos que no dominéis muy bien las fórmulas, no se os queden muy bien y no sepáis despejar muy bien esto de las fórmulas, aunque deberíais de saberlo si estáis viendo este curso. Pero como digo, bueno, pues si tenéis problemas, imaginaros este diagrama circular en vuestra cabeza y luego ya en vuestra cabeza tapáis el valor que queréis obtener. Si queréis obtener la resistencia, la tapáis en vuestra cabeza y ¿qué nos queda? Voltaje entre corriente, por ejemplo. Bueno, vamos a ver nuestro primer ejercicio. ¿Y qué nos dice este ejercicio? Bueno, voy a dejar que se cargue y nos dice que demuestre que si el voltaje presente en el circuito que se muestra a continuación se incrementa
a 3 veces su valor presente, la corriente triplicará su valor. Bueno, pues simplemente tenemos que comprobar que si el voltaje se triplica, la corriente se triplica. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Entonces, ¿qué tenemos en este diagrama esquemático? Tenemos aquí una fuente de voltaje y sabemos que son 10 voltios y sabemos que es constante porque no cambia. ¿Y aquí qué tenemos? Aquí tenemos un resistor fijo con un valor de resistencia constante y ya vemos que son 4700 ohmios. Porque realmente tenemos que pasar los kiloohmios a ohmios, porque aquí tenemos kiloohmios, pero los tenemos que pasar a ohmios. Pero esto de los prefijos métricos vamos a hablar en el siguiente vídeo de ellos y vamos a realizar unos ejercicios y vamos a ver que realmente esto de los kiloohmios no hay que pasarlo a ohmios. Pero como estamos empezando, vamos a pasarlo a ohmios. Entonces, ¿qué nos falta aquí realmente? Aquí ya tenemos dos valores, tenemos el voltaje y la resistencia. Entonces, como digo, ¿qué nos falta? Nos falta la corriente. ¿Cuánta corriente tenemos circulando por este circuito electrónico en concreto, con estos valores de voltaje y resistencia? Bueno, pues ¿cuál es la fórmula que debemos usar? Como digo, si nos hemos aprendido una, y es esta, voltaje es igual a corriente por resistencia, bueno, pues tenemos que despejar para la corriente. ¿Cómo despejamos para la corriente? Simplemente dividimos aquí entre la resistencia para que se cancele y todo lo que hacemos aquí lo tenemos que hacer aquí. Y nos queda voltaje entre resistencia. Esta es la fórmula para la corriente. Y si habéis empleado las otras, recordad que el voltaje siempre va en el numerador y en el denominador va o la resistencia o la corriente, dependiendo de lo que se esté calculando. Si se está calculando la corriente, como en este ejemplo, bueno, pues la resistencia va a ir en el denominador. Si se quiere calcular la resistencia, entonces la corriente va a ir en el denominador. Ahora, si queréis usar el diagrama circular, bueno, pues imaginaros en vuestra cabeza que el voltaje siempre tiene que ir en la parte superior y luego en la parte inferior va o la corriente y la resistencia o la resistencia y la corriente, me da igual, porque se trata de una multiplicación. Entonces, como digo, nos lo imaginamos en nuestra cabeza. ¿Y qué queremos obtener? Queremos obtener la corriente. Bueno, pues la tapamos. ¿Y qué nos queda? Voltaje entre resistencia. Bueno, pues esta es la fórmula que debemos de emplear en este ejemplo de aquí para calcular la corriente. Bueno, pues vamos a verlo. Aquí lo tenéis. Aquí tenéis corriente es igual a voltaje entre resistencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente tenemos que sustituir ahora los valores. Tenemos 10 voltios y tenemos 4700 ohmios. Bueno, pues lo sustituimos en esta fórmula de aquí. Y eso es lo que vamos a hacer. Aquí lo tenéis. Primero, como digo, lo que se hace es pasar de kiloohmios a ohmios. Pero como digo, esto lo vamos a ver en el siguiente vídeo. Vamos a realizar unos ejercicios y vamos a hablar de los prefijos métricos. Entonces vamos a ver que realmente no vamos a tener que cambiar de kiloohmios a ohmios, etc. Porque vamos a ver que cuando tengamos kiloohmios ya vamos a ver qué resultado de corriente podemos obtener. Cómo lo vamos a mostrar, si en miliamperios, si en amperios o lo que sea. Pero como digo, eso lo vamos a ver en el siguiente vídeo. Por ahora simplemente pasamos los kiloohmios a ohmios. Bueno, pues usamos esta fórmula. ¿Qué tenemos? Voltaje entre resistencia, es decir, 10 voltios entre 4700 ohmios. ¿Y qué nos da? 0,00213 amperios. Pero este valor es muy bajo, realmente no vamos a usar 0,00213, sino que lo podemos representar de esta manera, en miliamperios, porque es más cómodo decir 2,13 miliamperios que 0,00213 amperios. Recordar que el prefijo métrico de los mili, es decir, de los miliamperios, es igual a 10 elevado a la menos 3. Si nosotros sustituimos este valor por la m, vamos a obtener este resultado de aquí. Porque simplemente tenemos que desplazar la coma 3 veces hacia la izquierda, 3 lugares hacia la izquierda. Bueno, pues eso es lo que haríamos aquí, 1, 2 y 3. Y eso es lo que tenemos en este lado. Y ahora, lo que nos estaba diciendo el ejercicio es que debemos de comprobar que la corriente se triplica cuando el voltaje se triplica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que ahora vamos a tener 3 veces el valor del voltaje. Es decir, 10 por 3, 30. Bueno, pues vamos a verlo. Aquí lo tenéis. Como digo, ahora tenemos que triplicar el valor del voltaje. Y eso es hacer 10 por 3 y tenemos 30. Bueno, pues ahora sustituimos los valores. 30 voltios entre 4700, porque el valor de la resistencia no varía, no se toca, es constante. Bueno, pues simplemente usamos esta ecuación y sustituimos los nuevos valores, es decir, los 30 voltios y ahora el valor de la resistencia, que es la misma, en ohmios. ¿Y qué nos da? Nos da 0,00638 amperios, pero nos pasa como aquí arriba, que este valor es muy bajo. Entonces es mejor expresarlo en 6,38 miliamperios. Entonces, ¿qué podemos sacar en claro? Que si el voltaje se triplica,
como vemos aquí, de 10 a 30, la corriente se triplica, como vemos aquí, de 2,13 a 6,38 miliamperios. Bueno, pues ya hemos comprobado que si se triplica el voltaje, también se triplica la corriente, que era eso lo que nos estaba diciendo este ejercicio de aquí, que teníamos que demostrarlo. Bueno, vamos a ver lo de la relación lineal de corriente y voltaje, es decir, lo de directamente proporcional, para llegar a entenderlo. Realmente es una relación lineal lo que hay entre la corriente y el voltaje, y vamos a ver qué es esto de la relación lineal. Y para ello, aquí tenemos un diagrama esquemático de un circuito en concreto. ¿Y qué podemos ver? Que aquí tenemos una fuente de voltaje, de corriente continua, pero variable. Recordar lo de la flecha que le cruza diagonalmente a un dispositivo electrónico. En este caso, está cruzando a una fuente de voltaje de corriente continua. Bueno, pues eso quiere decir que el voltaje de esta fuente de voltaje va a variar. Y luego aquí tenemos un resistor fijo, con un valor de resistencia que no va a cambiar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, pues lo que vamos a hacer aquí es ir cambiando el valor de este voltaje. Vamos a empezar con 10 voltios y vamos a ir cambiando de 10 en 10 hasta llegar a 100. Y cada vez que cambiemos el valor del voltaje, vamos a realizar la medición de la corriente, por eso tenemos este multímetro aquí. Como estamos midiendo corriente, simplemente lo colocamos en serie, para que la corriente solo tenga un camino por donde pasar. Y toda la corriente que está saliendo de la terminal positiva es la misma que tenemos por todas partes, porque solo tenemos una trayectoria para la corriente desde la terminal positiva hasta la terminal negativa. Entonces, como digo, vamos a ir cambiando el voltaje de 10 en 10 hasta llegar a 100, y en cada valor de voltaje vamos a realizar la medición de la corriente y lo vamos a apuntar en una tabla, que es esta de aquí. Aquí tenemos los diferentes valores de voltaje y los diferentes valores de corriente que nos está dando este multímetro cada vez que cambiamos el valor de voltaje. Y para comprobarlo debemos de usar la fórmula correspondiente de la ley de Ohm. ¿Qué queremos saber aquí? Aquí queremos saber cuál es la corriente. Bueno, pues recordar que la corriente es igual a voltaje entre resistencia. Si usáis el diagrama circular, recordad que el voltaje siempre va en la parte superior y luego en la parte inferior va lo demás, la corriente y la resistencia. Bueno, pues como queremos obtener corriente, pues simplemente la tapamos y que nos queda voltaje entre resistencia. Y si queréis verlo con lo de las fórmulas, bueno, pues si usáis la de voltaje es igual a corriente por resistencia, pues simplemente dividimos la resistencia en este lado para cancelarla y la pasamos en este otro lado para obtener la corriente. Y vemos que es lo mismo, voltaje entre resistencia. Bueno, pues esto es lo que tenemos aquí realmente. Y lo que tenemos es un valor de resistencia fijo, este no cambia. Siempre va a ser el mismo, lo único que va a ir cambiando es el voltaje. Esto quiere decir que si tenemos 10 voltios, pues 10 entre 10 tenemos 1 amperio. Ahora, si tenemos 20 voltios, bueno, pues 20 entre 10 es 2 amperios, porque la resistencia no varía, se mantiene constante. Bueno, pues estos valores que tenemos aquí los hemos obtenido gracias a este multímetro, cada vez que hemos ido cambiando el valor de la fuente de alimentación, de 10 en 10. Bueno, pues lo que podemos hacer ahora realmente es representar en una gráfica la corriente frente al voltaje. Y aquí lo tenéis. Cada punto o coordenadas que tenemos aquí corresponden a estos valores. Es decir, cuando tenemos 10 voltios, tenemos 1 amperio. Bueno, pues ya lo podéis ver aquí. Aquí tenemos 10 voltios, porque aquí tenemos representado la corriente frente al voltaje, como digo. Bueno, pues estos puntos de aquí son estos, cada línea que tenemos en esta tabla. Es decir, aquí tenemos los 10 voltios y aquí tenemos 1 amperio. Aquí tenemos los 20 voltios y aquí tenemos los 2 amperios. Entonces, como digo, simplemente colocamos los puntos y luego los unimos y vemos que nos da una línea. Bueno, pues eso es lo de la relación lineal de corriente y voltaje. Que si representamos sus valores en una gráfica de corriente frente al voltaje, vamos a obtener esta línea que vemos aquí. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues eso significa que si el voltaje cambia su valor en cierto porcentaje, la corriente va a cambiar su valor con el mismo porcentaje que lo haga el voltaje. Recordad que la resistencia la tenemos constante, la mantenemos constante. Bueno, pues como digo, si el voltaje cambia su valor en cierto porcentaje, la corriente va a cambiar su valor con el mismo porcentaje que lo haga el voltaje. ¿Qué quiere decir esto? Pues aquí, por ejemplo, tenemos 20 voltios. ¿Qué pasa si lo duplicamos? Que ahora tenemos 40 voltios. ¿Qué pasa con la corriente? En 20 voltios tenemos 2 amperios. Y lo podemos comprobar en esta tabla de aquí. Ahora, ¿qué pasa si duplicamos el voltaje? Ahora tenemos 40. Bueno, pues que la corriente se tiene que duplicar. Es decir, ahora vamos a tener 4 amperios. Y ya lo podemos ver aquí en la tabla. Lo mismo si seguimos duplicando o reduciendo el voltaje. Entonces basta con tener un solo punto
Y ya obtendremos los demás, porque si sabemos que cuando tenemos 10 voltios tenemos 1 amperio de corriente, entonces sabemos que si tenemos 20 voltios vamos a tener 2 amperios de corriente. Y lo mismo si tenemos 30 voltios, sabemos que vamos a tener 3 amperios de corriente. Bueno, pues eso es la relación lineal. Y vamos a realizar un ejercicio para terminar de entender esto de directamente proporcional o lo de la relación lineal de la corriente y el voltaje. Bueno, pues ¿qué nos está diciendo aquí? Nos está diciendo que suponga que está midiendo la corriente de un circuito que opera con 25 voltios. El amperímetro lee 50 miliamperios. Más tarde se observa que la corriente ha decaído a 40 miliamperios. Suponiendo, y esto es importante, que la resistencia no cambió, se debe concluir que la fuente de voltaje ha cambiado. ¿Cuánto ha cambiado el voltaje y cuál es su nuevo valor? Bueno, pues simplemente vemos que lo que nos está diciendo es que a un voltaje dado hemos realizado la medición y ha dado 50 miliamperios. Y ahora, a otro voltaje dado, que no sabemos cuál es, la corriente ha decaído a 40 miliamperios. Entonces sabemos que el nuevo valor del voltaje va a ser menor al que teníamos al principio. Porque si aquí se reduce la corriente, también sabemos que el voltaje se va a reducir. Bueno, pues eso es lo que vamos a comprobar aquí. Y hay 3 maneras de realizar este ejercicio. Y vamos a verlas. Voy a limpiar esto. Y como digo, hay 3 maneras de realizar este ejercicio. Si vosotros entendéis bien esto de directamente proporcional, podéis hacerlo de la manera que queráis. Pero como digo, la voy a hacer de las 3 maneras para que entendáis bien esto de directamente proporcional. Bueno, pues vamos a verlo como digo. Cuando tenemos algo que es directamente proporcional, podemos usar la regla de 3 realmente. Y voy a poner aquí el enunciado. Cuando tenemos 25 voltios, nos está diciendo que tenemos 50 miliamperios. Ahora nos está diciendo que cuando tenemos 40 miliamperios, ¿cuánto voltaje tenemos? Bueno, pues lo he representado así para que veáis que cuando tenemos directamente proporcional podemos usar la regla de 3 directamente. Es decir, esto por esto entre esto. ¿Cómo sería? Bueno, pues vamos a verlo. Y lo voy a poner aquí abajo. Es decir, 25 voltios por 40 miliamperios. Y ojo, esto no lo cambio a amperios. ¿Por qué? Porque realmente ahora vamos a dividir por miliamperios. Es decir, aquí estamos multiplicando por miliamperios, pero luego vamos a dividir por miliamperios. Entonces se van a cancelar. Da igual que dividamos miliamperios entre miliamperios o amperios entre amperios, porque se van a cancelar ambos. Entonces nos vamos a ahorrar el pasar los miliamperios a amperios, simplemente. Entonces, como digo, tenemos 25 voltios por 40 miliamperios. Y esto es igual a voltaje por 50 miliamperios. Bueno, pues ahora tenemos que despejar para este nuevo valor de voltaje, que es el que queremos obtener. Bueno, pues multiplicamos esto y nos da 1000. Y tenemos 1000 voltios por miliamperios. Es igual a voltaje por 50 miliamperios. Ahora dividimos los 50 miliamperios para que se cancelen aquí y despejamos para el voltaje, y lo mismo que hacemos aquí lo tenemos que hacer aquí. Bueno, pues dividimos entre 50 miliamperios. Vemos que los miliamperios se cancelan, solo se queda el voltaje. ¿Y qué nos queda aquí realmente? Pues nos queda 20 voltios. Este es el nuevo valor. Ya vemos que se ha reducido de 25 a 20, igual que la corriente se ha reducido de 50 a 40. Bueno, pues cuando tenemos eso de directamente proporcional, ya sabemos que podemos usar la regla de 3, y así es como se usa. Ahora, vamos a verlo de otra manera para jugar un poco con las fórmulas de la ley de Ohm. Bueno, pues como digo, vamos a ver esta segunda forma para jugar un poco con la ley de Ohm. Bueno, ¿qué nos está diciendo realmente el problema? Que a 25 voltios tenemos 50 miliamperios, pero que luego se reduce el voltaje y tenemos 40 miliamperios. Pero ojo, la resistencia no cambió. Bueno, pues como la resistencia no cambia, ¿qué tal si obtenemos el valor de la resistencia y jugamos un poco con ello? Bueno, pues vamos a verlo. Como digo, ahora tenemos que obtener la resistencia. ¿Cómo obtenemos nosotros la fórmula de la resistencia? Bueno, pues si usamos el diagrama circular, simplemente recordar que el voltaje va en la parte superior y luego en la parte inferior va todo lo demás, es decir, la corriente y la resistencia. Bueno, pues como queremos obtener la resistencia, simplemente la tapamos y que nos queda voltaje entre corriente. Ahora, si usáis, por ejemplo, una fórmula, por ejemplo, voltaje es igual a corriente por resistencia, bueno, pues como queremos obtener la resistencia, simplemente despejamos para la resistencia, es decir, dividimos entre la corriente, se cancelan, y luego dividimos aquí porque hay que hacer lo mismo en los dos lados, y que nos queda voltaje entre corriente. Y luego, si ya habéis usado las demás, pues simplemente recordar que el voltaje va en el numerador y luego en el denominador va lo demás, es decir, o la resistencia
o la corriente en función de lo que se esté calculando. Si se está calculando la corriente, la resistencia irá en el denominador. Y si lo que se está calculando es la resistencia, pues la corriente irá en el denominador. Bueno, pues como digo, vamos a usar esta de aquí, es decir, resistencia es igual a voltaje entre corriente. Bueno, pues vamos a verlo. ¿Cuál es el primer valor del voltaje? Son 25 voltios que nos están dando 50 miliamperios. Bueno, pues vamos a verlo. Tenemos 25 voltios entre 50 miliamperios, pero esto lo tenemos que pasar a amperios. En el siguiente vídeo, que vamos a realizar unos ejercicios, vamos a ver esto de los prefijos métricos y vamos a ver que realmente no hace falta pasar estos miliamperios a amperios, pero como todavía no sabemos hacerlo, vamos a pasarlo a amperios. Bueno, pues vamos a hacerlo bien. Nos quedan 25 voltios entre 0,050 amperios. ¿Y qué nos da esto? Bueno, pues nos da 500 ohmios. Este es el valor de la resistencia y es fijo, no cambia. Para los dos cálculos de corriente que hemos hecho aquí, de los 50 miliamperios y los 40 miliamperios, en función del voltaje, la resistencia no ha cambiado, entonces es la misma. Entonces, ¿ahora qué tenemos? Aquí para sacar la resistencia que hemos usado, voltaje y corriente. Y ahora que tenemos corriente y resistencia y queremos obtener el voltaje, bueno, pues vamos a verlo. ¿Cuál es la fórmula que debemos de emplear? Bueno, pues ya sabemos que el voltaje es igual a corriente por resistencia. Lo podemos obtener mediante el diagrama circular o utilizando cualquier ecuación. Voy a usar esta directamente porque es una multiplicación y sé que es la corriente por la resistencia. Bueno, pues el voltaje es igual a corriente, como digo, por resistencia. ¿Cuál es la corriente? Son 40 miliamperios, 40, no 6, que parece un 6, por los 500 ohmios. No sé qué me pasa con la tablet, que no lo puedo escribir bien. Bueno, pues ¿esto qué da? Realmente esto lo tenemos que pasar como antes, amperios. Bueno, pues vamos a pasarlo. 0,040 amperios por 500 ohmios. ¿Qué nos da esto? Y lo voy a poner aquí un poco más abajo para que se vea. Voltaje es igual a 20 voltios. Bueno, pues este es el nuevo valor de voltaje. Ya vemos que se ha reducido de 25 a 20 porque la corriente se ha reducido de 50 a 40 miliamperios. Bueno, pues ya hemos visto que cuando es directamente proporcional podemos usar la regla de 3, pero también podemos usar esta, porque sabemos que si el valor de la resistencia es constante, bueno, pues sacamos el valor de la resistencia con los datos que tenemos al principio y luego con los segundos datos, que realmente solo teníamos el de la corriente, pero ya tenemos el de la resistencia porque lo acabamos de calcular y se mantiene constante. Bueno, pues usamos esta ecuación y listo. Bueno, pues como digo, realmente esta no la vamos a hacer, pero era para que lo vierais, para que jugarais un poco con las fórmulas de la ley de Ohm. Y así podáis practicar y entender lo que se está haciendo, sobre todo entender lo que se está haciendo. Y ahora vamos a ver la tercera forma, que es la que deberíamos de hacer, si hemos entendido esto de la relación lineal o directamente proporcional. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque si el voltaje cambia su valor en cierto porcentaje, la corriente tiene que cambiar su valor con el mismo porcentaje que lo haga el voltaje. Y aquí como dato tenemos la corriente, pero es lo mismo, porque cambian con el mismo porcentaje. Bueno, pues vamos a calcular cuál es el cambio de porcentaje que ha sufrido la corriente para luego usar ese porcentaje y calcular el nuevo voltaje. Bueno, pues vamos a verlo. Bueno, pues para calcular ese porcentaje, lo que hacemos es lo siguiente. ¿Cuánto ha cambiado la corriente realmente? Bueno, pues para verlo, lo que hacemos es lo siguiente. 50 miliamperios y luego hemos obtenido 40 miliamperios. Como digo, ¿cuál es la cantidad de cambio que ha sufrido la corriente realmente? Bueno, pues vamos a verlo. Esto se calcula de la siguiente manera. 50 miliamperios menos 40 miliamperios. Es decir, 10 miliamperios. Este es el cambio de corriente que ha sufrido esta corriente de aquí. Porque ahora tenemos 10 miliamperios menos. Bueno, pues ¿cuál es el porcentaje sabiendo que ha cambiado 10 miliamperios? Bueno, pues eso se calcula de la siguiente manera. Tenemos el cambio de corriente entre la corriente total, los 50 miliamperios, o los que teníamos al principio. ¿Qué nos da esto? Nos da 0,2 y sin unidades porque estos se cancelan. Ahora, si lo queremos expresar en un porcentaje, simplemente multiplicamos por 100 y ¿qué nos da? Un 20%. Es decir, el cambio que ha sufrido la corriente es de un 20%. Entonces podemos sacar en claro que el voltaje ha sufrido un cambio también de 20%, porque ya sabemos que hay una relación lineal entre las dos, entre la corriente y el voltaje. Y eso es lo que significa, que cambian en la misma cantidad de porcentaje. Bueno, pues si sabemos que el voltaje también ha cambiado en un 20%, ¿cuál es el nuevo valor del voltaje? Bueno, pues vamos a verlo. Tenemos que saber cuál es el cambio que ha sufrido ese voltaje. Y lo voy a poner así, C por V, cambio de voltaje. ¿Cuál es? Bueno, pues
al principio teníamos 25 voltios y sabemos que ha cambiado un 0,2%, porque es el mismo cambio que ha sufrido la corriente. Bueno, pues lo multiplicamos por 0,2 y ¿qué nos da? Nos da 5 voltios. Este es el cambio que ha sufrido el voltaje, al igual que los 10 miliamperios es el cambio que ha sufrido la corriente. Ahora, ¿cómo calculamos el nuevo valor? Bueno, pues simplemente tenemos que hacer lo que tenemos aquí, pero a la inversa. Es decir, 25 voltios menos el nuevo valor, que no sabemos cuál es igual a 5 voltios, porque eso es lo que tenemos aquí prácticamente. Bueno, pues despejamos para el nuevo voltaje y ¿qué nos quedan? 25 voltios menos 5 voltios es igual a 20 voltios. Y este es el nuevo valor de voltaje correspondiente a los 40 miliamperios. Bueno, pues aquí simplemente lo hemos sacado con el cambio de porcentaje, que realmente, y eso es lo que nos estaba diciendo con la relación lineal que había entre la corriente y el voltaje. Eso significa que van a cambiar siempre con el mismo porcentaje. Y en este caso era un 20%, porque la corriente había cambiado en un 20%. Bueno, pues ya vemos que el voltaje también ha cambiado un 20%. Y así es como lo hemos calculado. Bueno, pues repasar estos 3 ejercicios que hemos visto, las 3 formas de hacerlo y entender por qué se hace así. Ahora, por último, vamos a ver la relación inversa de corriente y resistencia. Ya hemos visto la relación lineal de corriente y voltaje. Bueno, pues ahora vamos a ver la relación inversa de corriente y resistencia. Y para ello vamos a usar este diagrama esquemático de este circuito electrónico que tenemos aquí. ¿Qué podemos ver en este circuito electrónico? Tenemos una fuente de voltaje, de corriente continua, y esta vez es constante porque no tenemos esa flecha que le cruza diagonalmente. Pero esta vez la tenemos aquí. Esto significa que tenemos un resistor variable. Concretamente tenemos un reóstato, porque este es el símbolo estándar del reóstato. Pero recordar que la flecha que cruza diagonalmente a un dispositivo electrónico simplemente nos está indicando que el valor de ese dispositivo electrónico va a cambiar. Y el valor que va a cambiar es el de la resistencia porque está cruzando a un resistor, porque es el símbolo estándar de un resistor fijo. Y luego ya, con la flecha cruzando, simplemente se trata de un resistor variable. Bueno, pues ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues vamos a hacer como antes, pero esta vez al revés. Vamos a mantener el voltaje constante y vamos a ir cambiando el valor de la resistencia de 10 en 10, empezando por 10 y acabando en 100, 10, 20 y así hasta 100. Y cada vez que cambiemos el valor de la resistencia, simplemente vamos a medir la corriente. Bueno, pues realizamos ese experimento y aquí apuntamos en una tabla los datos. Aquí ya tenemos los valores de la resistencia y aquí los de la corriente. ¿Y cómo podemos comprobar nosotros estos valores? Bueno, pues con esta fórmula, que es la que hemos visto antes. Corriente es igual a voltaje entre resistencia, pero ahora el voltaje es constante, son 10 y no van a cambiar. Lo único que va a ir cambiando es la resistencia. Bueno, pues vamos a ir cambiando los valores y vamos comprobando. Es decir, 10 entre 10 es 1. Ahora 10 entre 20 es 0,5. Ahora 10 entre 30 es 0,33 y así sucesivamente. Bueno, pues ahora vamos a representar en una gráfica la corriente frente a la resistencia. Aquí la tenéis. Aquí tenemos una gráfica que está representando la corriente, que es esta de aquí, frente a la resistencia. Y vamos a hacer como antes. Vamos a ir colocando aquí las coordenadas correspondientes a estos valores que tenemos aquí. Es decir, tenemos 10 ohmios y 1 amperio. Bueno, pues aquí tenemos los 10 ohmios y aquí tenemos 1 amperio. Bueno, pues anotamos el punto y hacemos lo mismo con los demás y simplemente los unimos. Pero ahora ya vemos que no hay una relación lineal porque tenemos una especie de curva. Bueno, pues esta figura de aquí que nos está dando, esta línea curvada, realmente es la relación inversa. Es la relación inversa que hay de corriente y resistencia. Cuando vimos la relación lineal de corriente y voltaje vimos que era simplemente una línea. Pero aquí no, aquí ya es una especie de curva. ¿Y esto qué significa? Esto significa que si la resistencia cambia su valor en cierto porcentaje, la corriente va a cambiar su valor con el mismo porcentaje que lo haga la resistencia, siempre y cuando el voltaje se mantenga constante. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues que si por ejemplo tenemos 10 ohmios y nosotros duplicamos el valor de la resistencia, ahora ¿cuántos amperios vamos a tener? Bueno, pues ahora sabemos que la corriente realmente se va a reducir y se va a reducir a la mitad porque este se está duplicando. Entonces cambian de forma inversa. Entonces vemos que si este se ha duplicado, este se va a reducir y ya lo podemos ver, de 1 a 0,5. Y así, pues podemos comprobar con los demás puntos. Entonces podemos sacar en claro que si tenemos un solo punto, ya podemos sacar los demás, porque ya sabemos que hay una relación inversa. Y eso significa que la resistencia, por ejemplo, va a cambiar su valor en cierto porcentaje. Entonces la corriente va a cambiar su valor con el mismo porcentaje que lo haga la resistencia.
Bueno, pues ya hemos visto la ley de Ohm, de dónde sale la ley de Ohm, ya la hemos deducido, lo hemos comprobado por qué el voltaje aumenta, la resistencia aumenta y que era directamente proporcional. Y hemos visto el porqué. Y lo mismo con la resistencia, pero de forma inversa. Bueno, pues ya en el siguiente vídeo vamos a realizar unos ejercicios para aprender bien las fórmulas de la ley de Ohm y practiquemos con ellas. Porque realmente la única manera de aprender esto es realizando y realizando ejercicios. Y eso es lo que vamos a hacer en el siguiente vídeo. Hasta la siguiente.